Si ustedes ya se dieron cuenta, perdón, ¿alguno de ustedes ha visto las películas de Harry Potter? Levanten la mano los que han visto las películas de Harry Potter. Bueno, son algunos, bueno, los demás algo sabrán, pero no sé si la referencia de Harry Potter es importante porque es el gran relato de la nueva de las generaciones recientes. Y es un relato de magia que cuenta cómo el pleito entre la magia oscura y la magia blanca, que habla de cómo el mundo efectivamente está en riesgo de caer en las garras de un señor tenebroso que mete al planeta en una lógica de desastres, de guerras, de mutilaciones, de crueldad, de barbarie, etc. Pues estamos en esa misma lógica, pero en la misma, es increíble. Si nosotros hacemos una revisión de lo que está pasando hoy en México, vamos a ver que estamos yendo al más terrible de nuestros pasados. A mí me pasa una cosa horrible. Cada vez que trato de entender lo que está ocurriendo en México y cada vez que quiero ponerle, digamos que una referencia, me tengo que ir cada vez más para atrás. Entonces, por ejemplo, y quiero decirles que la depreciación de la vida se materializa en cosas tan siniestras como que el salario mínimo es de 70 pesos diarios, 71 pesos diarios. ¿Quién puede vivir con 71 pesos diarios? Nadie, en ninguna parte ya de este país puede vivir con 71 pesos diarios. Pero se refleja también en cosas más siniestras. ¿Saben ustedes más o menos cuánto cuesta en promedio mandar matar a alguien en México? Cuesta $37. Es decir, poco más de 600 pesos o de 700 pesos. Sale bien barato. Y saben que además esta cifra se puede acortar porque un sicario resulta que cobra como 12,000 pesos al mes y te puede matar un chorro de gente. Entonces, es una muestra más de cómo la vida se está depreciando. Si nosotros revisamos la prensa, vamos a ver que México es, como dice la organización italiana Libera, un país de matanzas, homicidios y barbaries inauditas. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, en nuestro país murieron más de 136,000 personas en crímenes agresivos, en crímenes dolosos. De estas, cerca de 116,000 estuvieron ligadas a matanzas del crimen organizado. Date cuenta que esto es una barbarie. Son más muertos de los que hubo en la guerra de Afganistán, solo que aquí no se vio el conflicto como si fuera una guerra internacional. La matanza no paró con la llegada de Enrique Peña Nieto. De hecho, en los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto se registraron 57,899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos. Es decir, la matanza sigue, estamos en guerra, somos un país en guerra. Nos declararon la guerra y ni nos dimos cuenta. Y si nosotros empezamos a ver cómo vamos en materia de corrupción, vamos a ver que estamos como de colusión de policía con los delincuentes, estamos como en los tiempos de los bandidos del Río Frío. Es una cosa bárbara. Si vemos además cómo se maneja esto a nivel, digamos, de lo que es la soberanía, vamos a ver que estamos en un problema terrible. Porque en tiempos del porfiriato, por ejemplo, Porfirio Díaz entregó como 11,000 títulos de concesión a las mineras y era un total de 444,000 hectáreas que le concedió a las mineras. Bueno, ¿saben qué? Estamos mucho peor ahora. Se calcula que una cuarta parte de todo el territorio nacional está concedido o tiene concesiones mineras. Eso quiere decir que ahí donde están sentados ustedes, la mitad de una nalga le pertenece a una minera canadiense. El problema es serio. Estás hablando de una cosa muy, muy grave. Y claro, si tú revisas cómo andamos en materia de derechos laborales, pues andamos peor que en 1917, porque en 17 se declaró una constitución, es decir, se declararon todos los derechos laborales, etcétera, y ya vamos para atrás. Ahorita están queriendo votar la supresión del derecho de huelga. Date cuenta, vamos para atrás, es una cosa increíble. Si
si revisamos cómo vamos en materia de salario mínimo, vamos a ver que hoy en día con con un salario mínimo puedes comprar 5 kilos de tortillas, cuando hace 20 años podías comprar 32. Esto quiere decir que vamos a las lógicas del hambre a todo lo que da. Y claro, en materia de crueldad se puede decir que estamos pues regresando a los tiempos de nuestro Señor el desollado, porque ya es común encontrar en la prensa noticias de decapitaciones, de desollamientos. Estamos en un nivel de barbarie increíble, claro. Es decir, a nivel de trabajo infantil estamos peor que en los tiempos del porfiriato. Es decir, les pido un favor, levanten la mano todos los que han visto trabajar a un niño en las últimas 48 horas. Yo creo que todos los hemos visto trabajar. Quiero decirles además que en materia, por ejemplo, de derechos campesinos, estamos peor que en los tiempos de Lerdo de Tejada y de Juárez. Es decir, hay tiendas de raya en las empresas agrícolas nacionales, y si tú ves cómo tratan a los campesinos en las grandes empresas como las empresas agroexportadoras de Baja California, del Valle de San Quintín, estamos de veras como en tiempos de la colonia. Vamos para atrás. Quiero decirles una cosa, vamos para atrás, claramente vamos en un retroceso, y estos procesos son comunes y son recurrentes en la historia. A lo largo de la historia tenemos periodos en los que la gente se organiza por defender sus derechos, y hay periodos en los que la gente está desorganizada y son las élites las que le van quitando derechos. Los primeros periodos se llaman periodos de auge revolucionario. Son los periodos en los que la gente se organiza, y son periodos que con frecuencia culminan en revoluciones y en grandes movimientos sociales. Los otros periodos son llamados periodos de auge contrarrevolucionario. Estamos viviendo un claro periodo de auge contrarrevolucionario. El neoliberalismo, el gobierno actual, el modelo económico actual, es claramente un proyecto contrarrevolucionario, es un proyecto de contrarrevolución. Es un proyecto que además se basa en lo siguiente, es decir, lo que está haciendo es que simplemente nos está quitando derechos, nos está quitando, riqueza, nos está quitando propiedad sobre los recursos naturales y nos está quitando salario. Quiero decirles, entre otras cosas, que este proyecto es un proyecto muy agresivo, muy agresivo. Tiene fecha de entrada, tiene fecha de inicio. Así no estaba organizado el país hace 30 años. Hace 30 años vivíamos lo que se llama un estado de bienestar. Estábamos bajo las lógicas que habían implantado los constituyentes del 17, es decir, políticas de pleno empleo, un estado protector que regía la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se empieza a echar atrás claramente en la década de 1980. Yo quiero decirles una cosa que es muy importante. Todo el tema de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios a lo largo de la historia lo podemos ver como un movimiento pendular. Hay periodos en los que los pueblos se organizan y empiezan a ganar cosas, y luego hay periodos en los que los ricos son los que se organizan y le empiezan a quitar cosas a los pueblos. Así de claro. Quiero decirles además que estos ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios tienen momentos específicos de la historia. Se puede decir, tienen leyes internas. La primera cosa que hay que entender es que giran alrededor de dos cosas nada más, de dos cosas, que son los recursos naturales y el trabajo. Y giran alrededor de estas dos cosas porque esas dos cosas son la fuente general de la riqueza de cualquier sociedad y de cualquier economía. Tú construyes riqueza a partir de recursos naturales, es decir, un pedazo de mineral, de plomo, de piedra, y a partir de trabajar esos recursos naturales. Tienes un pedazo de plomo, lo conviertes en una tubería, la puedes vender y esto tiene una cosa útil, etc. Entonces, son esas dos cosas las que están en juego.
los recursos naturales y el trabajo. Por eso, a lo largo de la historia, vamos a ver que los pueblos se organizan alrededor de la defensa de sus recursos naturales y alrededor del trabajo. Y si nosotros revisamos lo que está pasando en México ahorita, vamos a ver que la gente se está organizando a partir de esas dos cosas. ¿Por qué pelean, por ejemplo, los que defienden el agua? Pues pelean por un recurso natural que es el agua. ¿Por qué pelean los que están en la lucha contra las mineras? Están defendiendo su tierra, están defendiendo sus recursos naturales, están defendiendo que no les contaminen el agua, que no les contaminen el quién sabe qué, que puedan seguir produciendo. Eso es la lucha alrededor de los recursos naturales. ¿Y por qué pelean los maestros? Pelean por su salario, pelean por su contrato colectivo. ¿Por qué peleaban los señores del ESME? Por lo mismo. Entonces, las luchas se dan alrededor de los recursos naturales y el trabajo. Sin lugar a dudas, las tecnologías pueden acelerar las cosas, pero al final de cuentas, las tecnologías solo aceleran los procesos. Al final de cuentas, lo que está en litigio son los recursos naturales y el trabajo. Y a lo largo de la historia, voy a tratar de platicárselos brevemente. Ha habido periodos en los que la gente se ha organizado por sus recursos naturales y por el trabajo, y periodos en los que las élites han ido a quitarles lo que habían ganado los pueblos. Hubo, se puede decir, un primer ciclo revolucionario muy importante. Si hacemos la historia de los últimos 200, 300 años, vamos a ver que hubo un primer ciclo revolucionario muy importante que empieza en Estados Unidos en 1776 y empieza con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que es una revolución contra el rey de Inglaterra. Es una revolución por la autonomía y el derecho de los colonos que estaban asentados en los territorios de América del Norte, los territorios de la colonia británica, por su derecho a gobernarse y a regirse sin que el rey mandara. Y esto provocó una oleada revolucionaria en todo el planeta. Después de este movimiento hubo una revolución muy importante en Francia, que es la Revolución Francesa de 1789. Y esa Revolución Francesa dio lugar a otros movimientos muy importantes. Uno de ellos, que es muy importante, es la Guerra de Independencia de Haití, todavía a finales del siglo XVIII. Y a principios del siglo XIX hubo un ciclo de revoluciones muy importantes que curiosamente empieza en España en 1802 y que después se extiende a toda América Latina, lo que hoy es América Latina. Y eso explica, por ejemplo, la Revolución de Independencia de México, que empieza en 1810 y termina en 1821. Es un ciclo revolucionario muy importante, y después que dura hasta 1830 y tantos en América del Sur. Y después de ese ciclo revolucionario hubo un ciclo contrarrevolucionario muy importante, que fue la restauración de la monarquía. Las monarquías europeas dijeron, no queremos revoluciones, estábamos mejor como estábamos antes, vamos a regresar al viejo tiempo, vamos a regresar al viejo orden, y buscan restaurar las monarquías en Europa. Y es un periodo que dura de 1815 a 1840 y tantos, a 1848 de hecho. Y después viene un segundo periodo revolucionario, y ese periodo, fíjense, tiene su equivalente en México. ¿Saben cuál fue el equivalente en México? Fue lo que llamamos la República Central, que fueron los gobiernos de Mariano Arista y Antonio López de Santana. Y después en Europa se da un nuevo ciclo revolucionario, que es el ciclo que empieza con las primaveras de las revoluciones, que es en 1848, que hay una gran cantidad de movimientos revolucionarios en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Austria, incluso en Rusia, en Alemania, etcétera, que dan lugar a nuevos gobiernos que son gobiernos republicanos, repúblicas no monárquicas o a monarquías acotadas. En México tuvimos el mismo fenómeno. ¿Y saben cómo se llamó ese fenómeno? Es lo que equivale a lo que fueron las guerras de la Reforma, que empiezan, si quieres, en el 55 con la Revolución de Ayutla y que terminan en el 67 con la derrota del Segundo Imperio napoleónico, el Segundo Imperio mexicano, el imperio de los Habsburgo. Entonces fíjense que son ciclos en los que México está metido. México forma parte de estos ciclos. Y luego un ciclo
revolucionario más radical, que es el de los, digamos, el ciclo socialista, que de repente la gente se empieza a dar cuenta que estos gobiernos, aunque más democráticos y que no eran gobiernos monárquicos, eran gobiernos que se basaban en un sistema que explotaba a la gente y que la dejaba sin un centavo y que provocaba que unos cuantos eran increíblemente ricos y que las mayorías se empobrecían. Y ese ciclo revolucionario, entonces hay una reacción contra ese movimiento y hay un nuevo ciclo revolucionario. ¿Qué hace la gente en esos ciclos revolucionarios? Básicamente organiza el trabajo, y ahí es cuando se dan las grandes organizaciones sindicales, que tienen momentos importantísimos en la década de 1870, cuando en Chicago, por ejemplo, se hace una huelga de casi 1 millón de personas para pedir la jornada laboral de 8 horas, y que tiene momentos cumbres. Y hay procesos netamente revolucionarios, como la Revolución Mexicana de 1810 a 1821 o la Revolución Soviética de 1917. Y este ciclo revolucionario dura hasta 1936, tiene momentos todavía importantes en 1936, cuando gana el Frente Popular en España, y en 1938, cuando en México Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Pero a ese ciclo revolucionario le vino un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que es el fascismo. El fascismo fue un ciclo contrarrevolucionario muy claro, que empieza en 1901 y que culmina en 1940, termina en 1945 con la derrota de Hitler, Mussolini, Hirohito en la Segunda Guerra Mundial. Y después, ¿qué tuvimos? Tuvimos un periodo de auge revolucionario muy importante, en el cual tuvimos revoluciones nacionales como la Revolución China, como la Revolución Vietnamita, revoluciones socialistas como la China, la socialista, la vietnamita, etc. Revoluciones anticoloniales por todas partes, porque una de las formas de defender los recursos naturales es con estados nacionalistas, estados nacionales. Eso era el Estado mexicano. Es un estado que controlaba la economía, pero además defendía el petróleo. Bueno, son ciclos y son lógicas nacionalistas muy fuertes, y tuvimos un auge revolucionario muy importante en todo este periodo. Todavía los más viejitos de aquí nos tocó vivir ese periodo, nos tocó vivir la cauda de ese periodo, perdón, yo soy periodista, por eso tengo este lapsus. Entonces, por ejemplo, se dieron la revolución, termina la revolución nicaragüense, la revolución salvadoreña, pero también se dieron los movimientos estudiantiles, el del 68 en Francia, el del 68 en México. Fueron toda una serie fue un periodo de auge revolucionario, y también se dio un auge, digamos, de lo que fue el pensamiento socialista, el pensamiento de izquierdas, con gentes como Marcuse, como Ernest Mandel, como un montón de gente que hacía planteamientos muy de avanzada, Luis Althusser, etc. Bueno, todo esto empieza a echarse para atrás en la década de 1970, y en la década de 1980 se concreta, porque cae el bloque socialista, y entonces los promotores, la oleada contrarrevolucionaria empieza también al final de la Segunda Guerra Mundial, y está en contra del bloque socialista, pero también está en contra de los estados de bienestar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, como les había planteado, se establecen estados de bienestar, que suponen políticas de pleno empleo, instituciones de seguridad social, y aquí teníamos eso. Eso era el Infonavit, eso era el ISSSTE, eso era que presuponía que el Estado controlaba la economía y que construía empresas paraestatales para asegurarse que la gente tuviera una base económica sólida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, quiero decirles, aquí viene John Ackerman, les tenemos esta sorpresa. John Ackerman va a estar un ratito con nosotros, y después los vamos a invitar a la plática de John Ackerman, porque queremos, el chiste es que vayamos todos juntos en esta historia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a entrarle. Entonces voy a ser más breve para que John Ackerman, bueno, John da el saludo. Ok. Perdón, Fis, llegué tarde. Es que el fisio, hablamos desde el lunes pasado sobre otro asunto, y de repente, bueno, la semana pasada, Rafael, voy a Puebla el sábado, y yo dije, pues yo también voy a Puebla el sábado, y hasta hoy nos dimos cuenta que es a la misma hora. Entonces,
Yo con mucho gusto, en camino ahí a la sede de Morena, paso a saludarlos y los invito. Ahí vamos a estar hasta las 2:30, 3 de la tarde en un taller de plática en base a mi último libro del mito de la transición democrática. Y invitamos a Rafael ahí también, a ver si nos acompaña ahí a dar un saludo al taller, porque la verdad es que Morena es una cosa muy linda, muy bonita y muy generosa. Muchos hablan, por ejemplo, que la visión del futuro tendrían que ser las candidaturas independientes, ¿no? Ayer mismo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que ellos van con una candidata independiente. Mire, lo que se está buscando aquí, se está buscando acabar con las organizaciones colectivas, con el trabajo en conjunto. Esta figura de las candidaturas independientes o las corrientes dentro de los partidos están articuladas en unas purezas ideológicas supuestas y grupos chiquitos, y podemos hacerlo. Eso es muy importante, hacer comunas, hacer grupos chiquitos de apoyo, círculos de lectura. Eso es muy importante, hay que hacerlo, es una tradición mexicana y nos concientiza a todos. Pero si lo que queremos es cambiar el país, transformar el régimen, tenemos que hacerlo de manera colectiva y en unidad, aunque nos dividan muchas cosas ideológicas y personales. Si no logramos superar estas distancias y construir una gran organización nacional, bueno, primero estatal y luego nacional, no vamos a poder nunca correr a estos nefastos corruptos del poder. Justamente este libro que voy a presentar allá, que les invito, terminando aquí que nos acompañan ya, habla de los últimos 20 años de divisiones entre el EZ y el PRD, por ejemplo. Por un lado, la EZ logra muchas cosas a nivel local, de luchas comunitarias, autonomías, pero le falla en la proyección nacional, hasta estatal. Mira quién es el gobernador de Chiapas, ¿no? Y por otro lado, el PRD, ya sabemos todos lo que ocurrió al PRD. Que esta nueva coyuntura no repitamos esa misma vieja historia. Por favor, unamos esfuerzos, superamos nuestras diferencias, construyamos una organización nacional fuerte que nos logre tener la victoria en 2018, y aún más importante, más allá de que ganemos o perdemos, que sabemos que vamos a ganar, más allá de 2018, tengamos una organización viva y rica, debatiente y participativa, que pueda iniciar, porque ahí es cuando va a iniciar el trabajo, en 2018. Ustedes creen que trabajan mucho hoy convenciendo a la gente. No, en 2018 no vamos a dormir ni una media hora. Andrés Manuel ya lo dijo, ¿no? No va para la reelección, pero su sexenio va a ser equivalente a 12 años, ¿no? Así que no va a descansar ni un segundo, y los invito a seguir ese ejemplo, y juntos vamos a cambiar este país. Muchas gracias. Un honor, gracias, Fis. Perdón por robarte estos minutos. Los esperamos, por favor, allá. Ahorita nos vamos a ver allá, y pues vamos todos los que podamos, vamos para allá, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, vamos a apresurar el paso para podernos ir y agarrar desde temprano la plática de John. ¿Les parece? Entonces, bueno, les cuento, además ya vamos avanzados. Les cuento. Efectivamente, en estos ciclos contrarrevolucionarios, es decir, el último ciclo contrarrevolucionario empieza tras la caída del bloque socialista, y es el ciclo neoliberal. Y es curioso porque empieza, curiosamente, con unas simples recomendaciones económicas. Y tú ves las recomendaciones económicas y pareciera, de entrada, que no son tan graves. Sin embargo, cuando empiezas a revisar qué implican estas recomendaciones económicas, te das cuenta que ahí se escribió nuestra historia actual. En 1980 se establece lo que se llama el Consenso de Washington. Es un decálogo, son 10 puntos que imponen todos una serie de economistas muy conservadores que creen en las lógicas del libre comercio. Y básicamente lo que proponen es el impulso de un capitalismo duro, centrado en las lógicas del capital financiero,
cosa que no es casual, porque el capital financiero, miren, hay muchas formas de capital. Hay capital agrícola, hay capital industrial, hay capital comercial, hay capital especulativo.